En el Salmo 119, el versículo 2, leemos que la verdadera felicidad es para los que guardan sus testimonios, pero también que con todo el corazón le buscan. Queremos meditar en este momento sobre esa búsqueda de Dios. La verdad es que Dios no quiere que simplemente guardemos sus testimonios. La fe cristiana no debe reducirse a un legalismo religioso. Al fondo, se trata de una relación personal con Dios. Por eso el salmista añade que el camino a la verdadera felicidad es buscando a Dios de todo corazón. En realidad, las dos cosas van juntas. Uno de los propósitos principales de la revelación divina, los testimonios de Dios, es llevarnos a un conocimiento personal de Dios. Cuando nos proponemos guardar los testimonios de Dios, muy pronto nos damos cuenta de que necesitamos la ayuda divina y eso nos llevará a buscar a Dios. Y es cuando buscamos a Dios de todo corazón que vamos camino a la verdadera felicidad. Ahora bien, la búsqueda de Dios presupone una necesidad de Él. Nunca buscaremos algo hasta sentir que lo necesitamos y que no lo tenemos. Recién tomamos los primeros pasos hacia Dios, cuando sentimos ese profundo arrepentimiento por nuestros pecados y somos conscientes de que nos hemos extraviado de Él. La verdad es que por naturaleza nadie busca a Dios. Como David testifica en el Salmo 14, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido, alguien que buscara a Dios. Lamentablemente la respuesta fue negativa. Todos se desviaron, todos a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El profeta Oseas, prediciendo la restauración espiritual de Israel, describe el primer fruto del arrepentimiento en la siguiente manera. En Oseas 3, versículo 5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios. Ese es el primer paso a la restauración espiritual. Por eso al fin del libro, Oseas exhorta a la población de Israel diciendo, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová. Y luego en ese capítulo 14 de Oseas vienen las promesas de la bendición de Dios. Este es el fruto de la búsqueda espiritual, una bendición que traerá profunda felicidad. Escuchemos del versículo 4 en adelante de Oseas 14. Esta promesa de Dios, yo sanaré su rebelión. Qué lindo, ¿no es cierto? Esa rebeldía espiritual que tenemos por naturaleza. Dios promete sanar esa rebelión. Dios promete amarnos de pura gracia, porque la ira de Dios se aparta de los que se arrepienten. En versículo 5, Oseas usa esta hermosa imagen, hablando de parte de Dios, yo seré a Israel como rocío, ese rocío que refresca zonas desérticas. Y como resultado de ese rocío de la presencia de Dios, el creyente florecerá como lirio, extenderá sus raíces como el Líbano, una zona montañosa, esas montañas tremendas raíces. Así será el creyente que busca a Dios. Se extenderán sus ramas, será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán
y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo, florecerán como la vid, su olor será como de vino del Líbano. Qué hermosas promesas, qué cuadro más excelente de una vida de gran bendición espiritual de parte de Dios. Ahora, el creyente que se aleja de Dios y se vuelve insensible al Señor, tiene que hacer exactamente lo mismo, tiene que reconocer su pecado y volver a Dios. Tenemos un cuadro de eso en Cantares, el capítulo 5. Ahí el creyente o la iglesia está bajo la figura de la Sulamita, que descuida su relación con Salomón. Salomón viene tocando la puerta y la Sulamita está echada en la cama. Cuando por fin la mujer reacciona, abre la puerta, para nosotros la puerta del corazón, la Sulamita se da cuenta de que su amado Salomón ya se había ido, había ya pasado. ¿Qué hizo la mujer? En su desesperación salió para buscar a Salomón, pero no lo halló. Clamó por él en las calles. Salomón no le respondió. Cuando por fin la Sulamita lo encuentra, no quiso nunca más dejarlo. Así es la vida cristiana. Cuando nos hemos alejado de Dios, tenemos que buscarle y esa búsqueda puede ser difícil al comienzo, pero hay que insistir en buscar al Señor y al final lo encontraremos cuando lo buscamos de todo corazón. Así que cuando estamos alejados de Él, sentimos un gran vacío. Con Dios a nuestro lado, hallamos la felicidad. Bienaventurados los que con todo el corazón lo buscan, dice aquí el salmista. O como lo expresa el Salmo 24, versículo 6. Tal es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. La triste realidad que podemos ver alrededor nuestro es que los pecadores siempre están huyendo de Dios, ¿no es cierto? Lo último que quieren hacer es buscar a Dios. Prefieren estar lejos de su presencia. Por eso huyen de su propia conciencia, porque ahí está Dios hablándoles. Huyen también de la presencia de creyentes, porque saben que esos creyentes le van a hablar de Dios. Huyen de los cultos, porque los cultos le hacen recordar a Dios. Los pecadores huyen hasta de la muerte, porque saben que la muerte los conducirá a la presencia de Dios. Qué triste es la condición del pecador en este mundo. Buscar a Dios significa buscar su rostro para entrar en una comunión íntima con Él. Como leemos en el Salmo 105, versículo 4, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. El mayor anhelo del creyente es estar en la presencia de Dios, porque allí encuentra bendición y vida eterna. David lo confiesa en el Salmo 5. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Es en ese momento de estar ante la presencia de Dios, dice David, tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos, los inconversos, aun cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré, dice David, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Hermanos, la fe verdadera no es algo estático. Siempre debe haber un movimiento hacia Dios, un deseo de acercarnos más a Él. Debemos vivir la vida cristiana corriendo hacia Dios.
usando todos los medios que están a nuestra disposición, como es la oración o la lectura de la Biblia, los cultos en la iglesia, la predicación de la palabra, la celebración de la Santa Cena. En todos esos eventos y en todos esos lugares encontraremos a Dios. El apóstol Juan en Apocalipsis, el capítulo 1, esa tremenda visión que tuvo del Señor Jesús glorificado. Juan afirma, el Señor andaba en medio de los 7 candeleros. Esos candeleros representan la iglesia. Siempre vamos a encontrar al Señor vinculado con la iglesia. ¿Se acuerdan? Desde jovencito a los 12 años, cuando fue al templo en Jerusalén, no quiso volver a Nazaret. Quería quedar en el templo, atendiendo los negocios de su padre. Hasta el día de hoy, encontraremos al Señor en su templo, atendiendo los negocios de su padre. Recordemos que Él es el buen pastor. Por eso, como Salomón dijo a la Sulamita, que quería encontrar a Salomón, Salomón le dijo, si quieres encontrarme, sigue las huellas del rebaño, anda a las cabañas de los pastores. El Señor Jesús es el buen pastor. Él anda con el rebaño. Él está en las cabañas de los pastores. Si queremos encontrarnos con el Señor, allí tenemos que buscar. Pero tenemos que asegurarnos de que realmente lo estamos buscando a Él. A veces nos confundimos porque lo que estamos buscando es una bendición, no a Él mismo. Pero si vamos al palacio, ¿a qué vamos? ¿No es para encontrarnos con el rey? ¿De qué sirve el esfuerzo de prepararnos, ir al palacio y nunca encontrarnos con el rey? No hagamos acto de presencia como creyentes los domingos en el templo. Debemos ir al templo buscando esa comunión íntima con Dios. Pero, hermanos, cuán importante es perseverar en esa búsqueda de Dios. Si no lo encontramos en un culto, quizá lo haremos la siguiente semana. Si no escuchamos su voz en una prédica, quizás en la siguiente escucharemos su voz. Quizás estudiando la Biblia en forma personal, Dios nos hablará. Si no sentimos su presencia cuando oramos a solas, quizá sentiremos esa presencia cuando estamos en la congregación. Nunca debemos darnos por vencidos. Es una señal de mucho orgullo cuando desistimos de buscar a Dios solo porque no lo hallamos en los primeros intentos. ¿Se acuerdan de ese hombre Naamán, el leproso? ¿Cuántas veces tuvo que bañarse para ser limpiado de la lepra? 7 veces, ¿no es cierto? Si vamos a buscar a Dios, ¿no estamos dispuestos a hacer mayor esfuerzo por algo mucho más grandioso que simplemente ser sanados de la lepra? Preguntémonos, ¿cuándo fue la última vez que realmente sentimos la presencia de Dios? Pidamos a Dios que nos conceda la gracia de buscar su presencia con todo el esfuerzo necesario para que lo encontremos y disfrutemos una vez más ese acercamiento personal a Dios. Padre, gracias por este pasaje en tu palabra que nos da un gran desafío, Señor, de aprender a buscar de todo corazón. Reconocemos, Señor, que cuando estamos tras algún bien material, hacemos mucho esfuerzo por algo terrenal y no haremos el mismo esfuerzo aún algo mayor para buscarte a ti, para estar en tu presencia. Tu palabra dice, Señor, que es en tu presencia que encontraremos plenitud de gozo.
enséñanos a buscarte de todo corazón y cumple tu promesa de bendecir a aquellos que lo hacen con toda sinceridad. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén.